Pablo Cercovich, presidente de Argentina en Red. Antes de agradecerte estar con Periodismo con Sentido, no sé si quedó algo en el tintero que no te haya dado la oportunidad de decir o de contar. Simplemente hacer, por supuesto, bueno, condenar lo que le sucedió a Cristina, demás está decirlo. Pero una cosa es eso y otra cosa muy distinta es criminalizar la protesta social. Y te lo digo porque de acá en adelante vamos a tener un escenario de mucha conflictividad. Tenemos al fondo en casa, nos metieron en el fondo, no podemos salir, no estamos en condiciones de salir y eso significa que se va a abrir una etapa de mucha conflictividad. Porque concretamente a los argentinos el dinerito que ganan no les alcanza para nada. Y tenemos un 40% de la población por debajo de la línea de pobreza. Entonces, tanto a vos como a todos los compañeros de la comunicación popular que nosotros escuchamos porque tiene pensamiento crítico y nos invita a reflexionar, pedirnos a todos que seamos muy cuidadosos cuando criminalizamos la protesta. Porque al unísono, tal y como vos planteabas hace un rato, he visto a todos los medios hegemónicos de comunicación queriendo que metan preso a todo el mundo. Y a mí me parece que esa no es la lógica del discurso que nosotros tenemos que defender. Nosotros tenemos que defender a quienes están agobiados, a quienes están arrinconados, a quienes están humillados por esta situación a la que la someten y protestan como pueden, porque necesitan subsistir. Simplemente eso me parece que es en este momento el mensaje más importante que puedo dejar. Pablo Cercovich, muchas gracias. Bien, Don Pablo Cercovich es el presidente de la Asociación Argentina en Red y lo tenemos hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Luis, querido, un gusto estar con vos y un saludo enorme a toda la audiencia. Te ando notando ahí por las redes bastante descontento con el arreglo que se ha hecho en torno a la deuda externa. Sí, en realidad, más allá de los pareceres individuales, lo importante es poner en contexto histórico lo que está sucediendo, sobre todo de cara a las generaciones que vienen atrás de la nuestra, para que a pesar de la comunicación de grado militar que están usando con la población, sometiéndola a una licuadora y sobre todo cercenando toda base de referencia, tengan alguna posibilidad de comprender de dónde venimos, a dónde estamos y la necesidad imperiosa que tenemos de construir un país distinto. Acá, desde los 70, se ha abortado a sangre y fuego un proyecto nacional de contraposición absoluta con todo este proceso neoliberal, primero conservador, y que hoy nos somete la dominación extranjera, porque esta es la realidad, tanto en términos de gestión geopolítica, en términos de dispositivos que tenemos en este momento funcionando que permiten la apropiación de recursos de todos los argentinos por parte de un pequeñísimo grupo de intereses multinacionales. Acá hay que comprender que la Argentina no está sola en el mundo, que forma parte de una región, que la región juega un papel en el contexto geopolítico internacional, que Estados Unidos tiene una política activa con respecto a la región y con respecto a la Argentina, que la embajada inglesa también tiene una política activa con respecto a la Argentina, toda vez que está en posesión de facto de nuestras Islas Malvinas, y como escuchábamos alguna vez por parte de algún estratega que planteaba la problemática de la comunicación en el marco de la guerra total, hay que asumir que toda noticia tiene un objetivo, que las noticias se producen en los centros de inteligencia en función de los intereses de cada sector y que si nosotros no logramos poner un poco de orden, mínimo orden, con respecto a los ejes temáticos que nos preocupan, vamos a estar siempre preocupados por las preocupaciones que nos imponen y no por nuestros intereses reales. Yo comparto con vos, creo que más o menos todos aquellos que puedan estar de este lado lo comparten. Digo, a nadie le gusta tener presente al fondo entre nosotros. Ni su injerencia, ni su control permanente, etcétera, etcétera. También es cierto que se tuvo que afrontar una situación heredada, que el fondo en ningún momento se hizo cargo de su participación en la estafa. También, digo, hay que decirlo. Pero también es cierto que hay desproporción de poder entre uno y otro
Y la pregunta que te hago es si había margen para actuar de otra manera, digamos, digo, más allá de salvar cierta ropa, la negociación, por ahí esquivar la flexibilización laboral, la suba de la edad jubilatoria, etcétera, etcétera, si había otra manera de actuar dadas las consecuencias que podría llegar a tener no tener acceso al mercado internacional de crédito, sobre todo cuando el sector privado está en franca expansión. Correcto. Me parece que la respuesta está en la pregunta. ¿Quiénes son los que se benefician de la posibilidad de seguir tomando crédito externo? El sector privado, los grupos económicos concentrados de la Argentina y extranjerizados, tienen 80.000 millones de dólares de deuda con el exterior. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿para qué fue tomada esa deuda? Si no fue para timbear la guita acá adentro y devolverla en cómodas cuotas, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de nuestra dependencia con el fondo? Por eso, cuando yo te planteaba, yo sé a dónde vos me querés llevar y vamos a ir hacia ahí, por supuesto, como siempre, acá no hay nada que ocultar, pero me parece que para comprender la problemática, lo que tenemos que comprender, ahora, por ejemplo, Laura Richardson, no sé si te suena, era una desconocida para todos nosotros mientras gestionaba la invasión de Afganistán, hoy se nos hace conocida en tanto la ponen a cargo del Comando Sur de los Estados Unidos. Esto es que el sector que tiene por objeto mantener sometido a todo nuestro continente a los intereses hegemónicos de la potencia que es Estados Unidos y que hoy vemos en Europa cómo disputa poder con el resto de las economías, con el resto de los países soberanos. Porque acá también hay que tener en cuenta que solo aquel país que tiene una conducción soberana está en condiciones de plantear una relación con el poder extranjero en términos de dignidad, en términos de sus propios intereses. Bueno, a nosotros no nos pasa nada de eso. Desde hace muchos años, podríamos hablar de varios hitos, después de la dictadura militar, podríamos hablar del menemismo, podríamos hablar del macrismo, permitimos que acentuaran la dominación de nuestro país. E insisto, tiene un aspecto en la fuerza monetaria internacional, decimos nosotros, pero que se complementa con otros ejes de dominación, que tienen que ver, en principio, con el paradigma que nos imponen a través de esta conquista cultural, que limita nuestras posibilidades, nuestras opciones. Y entonces ahí sí voy a tu pregunta y digo, ¿solo es posible ceder a los intereses en términos coloniales? ¿O es posible diseñar estrategias propias? Hay muchos compañeros que plantearon llevar esto a la Corte Internacional. De hecho, están hechas las presentaciones. Hay muchos compañeros que piden un plebiscito, una consulta popular para saber lo que piensa la ciudadanía, que es la que va a tener que afrontar este gasto, esta erogación, que tal y como ha sucedido en todos los procesos de toma de deuda, los beneficiados son siempre los mismos y los perjudicados somos siempre los mismos. Acá, si vos te fijas, sabés que nosotros estamos trabajando fuertemente con una herramienta que entendemos muy importante en términos de redistribución de ingresos, que es la renta básica, que no es ni más ni menos que una asignación monetaria periódica, individual, universal, para todos aquellos que no tienen sus necesidades básicas insatisfechas. Permíteme hacer una acotación, que no es una locura inventada por ustedes, sino que lo han llegado a plantear organismos internacionales durante la pandemia. Absolutamente, digamos. De hecho, se están haciendo, ahora mismo inicia en Cataluña una experiencia con 5.000 casos concretos a los que les van a dar durante 2 años 900 euros a cada uno de los habitantes de pueblos pequeños, acotados, para poder hacer la experiencia y las mediciones correspondientes. Pero lo que digo es que es una iniciativa que se está impulsando en este momento en todo el globo, producto de este proceso de superconcentración de riqueza y la necesidad de preservar a la población, en tanto esta etapa histórica termina de redefinirse en función del impacto de las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana. De manera que, por supuesto, estamos trabajando mancomunadamente con toda la red latinoamericana por la renta básica. Ahora bien, una de las condiciones del Fondo Monetario es que las ayudas sean focalizadas, no que sean derechos universales, sino que permanezcan siendo ayudas focalizadas, licuadas por la inflación, y que eventualmente puedan ser acotadas, reducidas, achicadas. En consecuencia, este debate sobre el acuerdo con el fondo excede ampliamente la posibilidad de repago de la estafa del macrismo. Implica que durante 10 años nosotros no vamos a poder tomar decisiones que preserven a nuestra población,
ni que resguarden nuestros intereses, ni que nos permitan soberanía, en tanto trimestralmente dependemos de su veredicto para continuar en esta carrera de despojo. Acá me parece que más allá de lo que suceda finalmente la semana próxima en el Senado, se abre efectivamente una etapa en la que la militancia territorial, en la que los espacios de la sociedad civil, en los que los espacios gremiales, en los que toda la ciudadanía entera tiene que replantearse cuál es el destino de nuestro país, el destino de nuestra sociedad, y si realmente no es hora de hacer caso a los compañeros del Manifiesto Argentino, de hacer caso a los compañeros del Instituto Sampay, de todos los juristas destacadísimos que tenemos en el país que están planteando hace tiempo dentro de nuestra agenda la necesidad de que nos sentemos a discutir una nueva constitución, que no es ni más ni menos que un nuevo proyecto de país en función de las circunstancias a las que hoy nos enfrentamos, como se enfrenta todo el planeta, que son circunstancias totalmente distintas de las que hemos vivido. Sí. Vos hablabas algo así del papel de los medios en toda esta coyuntura de imponer opciones únicas. Lo hemos visto con la globalización, ¿viste? Porque no se podía hacer nada fuera de la globalización hasta que llegó Kirchner e instaló nuevamente el tema de la voluntad en la política. Y ahora, si no se arregla con el fondo, es el caos, es el apocalipsis, etcétera, etcétera. Digo, si algún desprevenido no tenía en claro el papel de los medios, creo que la guerra lo ha desnudado aún más, digo, con un grado de evidencia y de crudeza a través de fake news, gente que murió 2 veces en el bombardeo de Bosnia y también murió en Ucrania, no sabemos cómo se hacen esas cosas. Digo, y ahora, sobre todo con la censura, porque vos ya no tenés, dentro de poquito no vas a tener acceso a la contraparte, qué están contando del otro lado acerca de lo que realmente pasa en la guerra. Digo, ¿cómo se sale o cómo se disputa con tanta disparidad de fuerza esta pelea por la subjetividad de la gente? Bueno, volvemos a lo que hablábamos recién. ¿Cuáles son las herramientas con las que gestionan nuestra dominación? Antiguamente sabíamos que en el 76 este golpe, que no fue militar, que fue financiero, utilizó a los militares como patota para poder desarrollar esta estrategia que fue global también, porque no fue solo en Argentina, Plan Cóndor, podríamos extenderlo. Pero lo cierto es que a partir de ese momento, Pentágono, vamos, si querés, como tenemos confianza, podemos llamar a las cosas por su nombre. Sí. Sofistica sus procesos de dominación. Los medios hegemónicos, cooptados, comprados, pagados por la embajada, son una herramienta de dominación. La justicia, pagada por la embajada, son otro medio de dominación. Muchos de nuestros legisladores, que son verdaderos fracasados, también están pagados. Y esta es la realidad de nuestro país sometido, la triste realidad. Nosotros tenemos una dirigencia fracasada, que se incorporó como única posibilidad en la lógica de la menor entrega posible, lo cual no significa el debate por un proyecto de soberanía. Significa una estrategia de subsistencia. Significa mantener su status quo a pesar del hambre de la ciudadanía. Y acá, cuando hablamos de geopolítica y vemos la guerra hoy, yo te diría que uno de los impactos más importantes que está teniendo esta guerra, que nos devuelve a la realidad material. Acá, cuando yo te hablo de esta comunicación de grado militar que nos están aplicando, te puedo hablar de esta estrategia con la que Trump ganó las elecciones comprando información a Facebook y procesándola en Inglaterra de la mano de esta empresa que se llamaba Analytic, no me acuerdo qué nombre de universidad. ¿Cómo? Cambridge, Analytic Cambridge. Analítica, que también permitió el triunfo de Macri acá. Claro. Porque estamos hablando de dispositivos que desconocemos e incluso desconocemos que los desconocemos. Entonces, con la cantidad de cuadros técnicos, profesionales, de la experiencia y la calidad que tienen nuestras organizaciones sociales, intelectuales funcionales a un pensamiento y a una reflexión crítica, tendríamos que poder consensuar los ejes que realmente nos interesan a nosotros. Nosotros ponemos arriba de la mesa modestamente la renta básica porque entendemos que la población no puede no alimentarse mientras este debate se produce. ¿Hay alguna duda que este debate es necesario? Creo que nadie tiene alguna duda. Y el que diga que no es necesario tiene intereses, está pagado o está mintiendo. Entonces, si todos sabemos cómo es este escenario, sabemos que tenemos por delante una etapa interesante, porque nos desafía a todos quienes tenemos sensibilidad social, quienes hablamos de soberanía, de justicia, de independencia. Sabemos que tenemos un desafío. Esto no nos conforma. Quizá votar con la nariz tapada a nadie le sirve. Lo hemos hecho muchas veces en defensa de la institucionalidad.
pero también llega un punto en el que tenemos que entender que estamos defendiendo una institucionalidad que es funcional a otros intereses, no a los nuestros. Es necesario poner este debate sobre la mesa. Entonces vos me preguntás, ¿había otra posibilidad? 1000 posibilidades. Veía hoy el titular de Clarín de cuando Néstor dejó que se venciera el pago como una herramienta más de negociación. Voluntad política de preservar el interés de los más vulnerables, de verdad, de los últimos de verdad. El problema es que todo nuestro andamiaje jurídico se ha ido modificando para preservar los intereses de quienes hoy se benefician. Hablamos de pobre Roberto Feletti, el paquete que tiene encima. Hablamos de controlar precios cuando los precios lo ponen multinacionales, empresas transnacionales que son las principales productoras de nuestros alimentos y las principales comercializadoras intermediadoras. Acá tenemos que darnos un debate estratégico. Tenemos que pensar en la economía social, en la economía popular. Tenemos que pensar en todo el dispositivo cooperativo local de abastecimiento, de provisión, cómo gestionar eso, cómo es posible que el INAES todavía no esté dotado de las facultades necesarias para consolidar un modelo económico alternativo a este de depredación, que ya además está totalmente súper concentrado y súper extranjerizado, porque han sabido aprovechar cada crisis para apropiarse de nuestras empresas, para apropiarse de su cadena de distribución, de sus carteras comerciales. Acá está todo claro, el que no lo quiere ver es porque está mirando TN. Una de las consecuencias de esta guerra, así indirectas para Argentina, es que dos grandes potencias como Rusia y China, en vista de los embargos comerciales, las sanciones económicas, etcétera, etcétera, aceleraron lo que desde hace años vienen viendo, que es salir del patrón dólar, darse otro sistema financiero, abrir un nuevo mercado de divisas. ¿Crees que Argentina en ese contexto pueda sacar algo como efecto secundario de lo que está pasando? Mira, esa pregunta me recuerda a la iniciativa de los BRICS. ¿Me acuerdas vos? Sí. Bueno, ok. En realidad, lo que estamos viendo, para poner cada cosa en su lugar, es la respuesta de los distintos afectados a la política expansionista y de apropiación de la potencia que era hegemónica hasta hace muy poco. Lo que estamos viendo no son necesariamente iniciativas propositivas, como podría ser la ruta de la seda que plantea China. Estamos viendo hoy, en esa confrontación, una defensa real de quienes, en principio, con total responsabilidad, a mi entender, ellos están impidiendo que no haya una futura guerra nuclear. Porque acá de lo que se trata es que los márgenes de seguridad permiten que nadie apriete el botón porque nadie gana. Pero si eliminamos eso, si se elimina eso, si producto de la voracidad de los Estados Unidos, eso se llega a vulnerar, estamos todos a merced de algo mucho peor, mucho más catastrófico que esto que estamos viendo hoy. ¿Cómo juega la Argentina en ese contexto? Me parece que la posibilidad de articular una estrategia regional le daría a la Argentina la posibilidad de jugar en ese juego y no tener que someterse a los aprietes de la negociación con el fondo para votar internacionalmente, que nos dejan un papel trágico, dramático, contradiciéndonos a nosotros mismos en todo. Así es. Eso demuestra nuestra debilidad, demuestra que no tenemos fortaleza. Sin embargo, e insisto, tenemos compañeros muchos de los que hoy están. No nos olvidemos que hay 30 o 40 que votaron en contra de esta porquería. Sí. Muchos de los compañeros que nosotros tenemos y que son compañeros de todos los espacios que no son la derecha argentina, que ahora estamos viendo quiénes son, tenemos el desafío de poder sentarnos en una mesa. Nosotros, de hecho, ese fue el objetivo que planteamos cuando sentamos en la misma mesa a dirigentes de distintos espacios que, por coincidir con la problemática de la renta básica, sabemos que coincidimos en muchos más temas, más allá de cómo se llame cada uno. No me interesa de dónde viene cada uno, a Néstor tampoco le interesaba, a vos no te interesa y a nadie le interesa de dónde viene cada uno. Lo importante es encontrar cuáles son los puntos en los que coincidimos, porque si coincidimos en algunos puntos básicos, te aseguro que coincidimos en muchísimo más, pero no nos lo permiten, nos operan, todo el tiempo nos operan. Somos víctimas de operaciones constantes.